Hola a todos y de nuevo bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy les voy a mostrar 4 maneras diferentes en que puedes afinar la guitarra para que estés listo, ya sea para una presentación, un concierto, una clase o, por qué no, para que compartas con tus familiares o amigos. Así que mira desde el comienzo hasta el final este video y así te darás cuenta cuál es la manera en que mejor te puedes adaptar para afinar tu instrumento. Y bueno, vamos a comenzar este tutorial. Primera manera, con el afinador. Estos aparaticos suelen ser muy útiles. Este lo tengo realmente hace muchísimos años, ha sido muy fiel. También existen estos que se ponen en la cabeza de la guitarra mientras uno está dando un concierto, puede ser. Se ponen en la cabeza de la guitarra y allí uno empieza a tocar cada cuerda y comparar la altura con lo que va saliendo en el afinador. Muy importante tener en cuenta que para afinar con el afinador necesitamos conocer el denominado cifrado americano, donde cada una de las notas es denominada por una letra: re, de, mi, fa, f, sol, g, la, a, si, b y vuelve a do, que es c. Así que en la guitarra cada cuerda tendría pues una letra. La primera sería e, que es mi, la segunda b, que es si, la tercera sol, g, la cuarta d, que es re, la quinta a, que es la, y la sexta e, que es mi. Entonces comenzamos a afinar la primera cuerda, que sería e. Está muy abajo, entonces la subimos hasta que el afinador marque la E. Ahí ya quedó perfecta. La segunda, que es si, sería con la letra B. Empezamos a comparar. Está un poquito bajita. Ahí ya quedó perfecta. La tercera cuerda, que es sol, es decir, G. Está arriba, la vamos a bajar. Ahí ya marcó en verde la G. Cuarta cuerda, re, es decir, D. Está muy abajo, entonces la empezamos a subir. Y ahí ya nos quedó. Algunos de estos afinadores van mostrando, por lo general cuando está mal marcan un color rojo y ya cuando llega la nota correcta marcan el color verde. Vamos con la o a. Esa está bien. Un poquito para arriba y la bajamos una gota. Y terminamos con la sexta, que es mi o e. Está un poquito abajo, entonces la subimos. Y la guitarra nos quedó muy bien gracias al afinador. La segunda manera en que puedes afinar tu guitarra es utilizando tu oído. ¿Cómo lo vas a hacer? Para afinar a partir de la quinta cuerda vamos a necesitar la referencia de la 440 hercios. Yo por lo general utilizo acá en este afinador, me da un la y ya. No lo dejo mucho tiempo porque ya empezaría a saturar. Aquellas personas que tienen oído absoluto pues ya tienen las notas dentro de sí y no necesitan de una referencia. What? Sí, existen personas con oído absoluto en donde con el simple hecho de escuchar una nota, si tener una referencia, saben de qué nota se trata. Y no es necesario que miren el instrumento, con solo escuchar ya lo saben. La, sol, fa. Sol, fa. Las personas que no tenemos oído absoluto, tenemos oído relativo. Por lo tanto, necesitamos de una referencia para podernos ubicar. Y me voy a la quinta cuerda en el quinto traste. Ahí da el armónico en la y empiezo a subirlo porque está un poco bajo. A partir de esa cuerda voy a afinar las demás. Empiezo a comparar la cuerda al aire con respecto a la sexta.
y están iguales. Después toco en el quinto traste la quinta cuerda y la cuarta al aire. Está un poquitico alta la cuarta, así que la voy a bajar. Ya ahí la altura está equilibrada. Vamos ahora a afinar la tercera cuerda. Está desafinada. Así que la comienzo a bajar porque está más arriba. Ahora voy a ir al cuarto traste de la tercera cuerda y tiene que sonar igualita la segunda. Está un poquito abajo la segunda. Y para finalizar, volvemos al quinto traste. Está muy abajo la primera. Entonces la tengo que subir para igualar el sonido con la segunda. Ahí ya nos quedó lista para un concierto. Tercera forma, afinación de oído con armónicos 1. Aquí vamos a tener que volver a recurrir al La del afinador. Escuchamos el La. Nuestra mente lo retiene. Vamos al quinto traste de la quinta cuerda a producir el armónico. Ahí ya lo tenemos. Un paréntesis, para tocar estos armónicos es importante que lo hagamos en esta parte de la guitarra, casi que cerca al puente, ahí es donde más van a sonar. Estos que voy a tocar acá son armónicos naturales que se producen en el quinto, en el séptimo, en el 12º traste. Y después vamos a ver los armónicos artificiales que ya se hacen es tocando la cuerda, pisándola y tocándola con la mano derecha. Ahora vamos a producir el armónico en la quinta cuerda, séptimo traste. Es un Mi. Y vamos a la sexta cuerda, quinto traste. También tendría que sonar un Mi, pero pues ahí está abajo, está como en Re. Tocamos en el séptimo traste la cuarta cuerda y tiene que sonarnos igual a lo que suena en la quinta cuerda, quinto traste, que sería un La. Lo encontramos más abajo, ¿verdad? Así que vamos a tener que subir la cuerda. Ahí ya las tenemos igual. Para afinar la tercera cuerda, el mismo proceso. Tocamos el armónico producido en el séptimo traste y lo comparamos con el producido en el quinto traste de la cuarta cuerda. Sería la nota Re. Está un poco arriba. Entonces la bajamos un poco. Ya están similares. Vamos ahora a afinar la segunda cuerda. Para esto vamos a volver a la sexta cuerda que está afinada hace rato. Tocamos en el séptimo traste. La nota que se produce es un Si. Está muy abajo la segunda, entonces la empezamos a subir. Ya están iguales. Muy importante, los armónicos los vamos a tocar cerca al puente. Y para que el sonido se emita similar, la nota al aire la tocamos más hacia la parte dolce. Finalmente nos queda afinar la primera cuerda. Para eso vamos a emitir el armónico de la sexta cuerda en el quinto traste. Es un Mi. Está un poco abajo la primera, entonces la subimos.
está igual el sonido. Y repasamos nuestra afinación. Ya estamos listos para una clase. Cuarta manera para afinar tu guitarra, utilizando tu oído con armónicos 2. Volvemos con nuestro La. Lo comparamos con el que se produce en el quinto traste de la cuerda 5. Están iguales. Ahora vamos a afinar nuestra primera cuerda a partir del armónico producido en el séptimo traste de la quinta cuerda. Está un poquito abajo. Ya nos quedó ahí. Ahora vamos a afinar la segunda cuerda. Acá vamos a ir a los armónicos artificiales que les comentaba anteriormente. También está un poco abajo la segunda. Ahí ya llegamos a la altura, igual. Vamos a afinar ahora nuestra tercera cuerda a partir de la primera. Tocamos el armónico del 12º traste. Está un poco abajo también. Ahí ya está dando el sonido. Ahí ya me pasé un poco. Y para finalizar, afinamos la sexta cuerda a partir de la primera. Tocamos el armónico producido en el quinto traste, que es un Mi. Tiene que sonar igualito a la primera. Está un poquito abajo, la subimos. Ya estamos listos para tocar con nuestro grupo de amigos o compañeros. Gracias por ver este video hasta el final. Si les ha servido, pues déjamelo saber en los comentarios. Asimismo, si quieren que hable sobre el tema de los armónicos u otro tema, háganmelo saber. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Afinar esa guitarra, mis músicos virtuosos. Chao, chao.